Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de nuestra clase de Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, es para mí un motivo de alegría poder encontrarme de nuevo con ustedes para continuar con este maravilloso estudio. Aunque breve, pues esperamos que sea significativo. El día martes pasado, eh, en la parte de preguntas surgieron varias inquietudes que pues son propias de lo que sería una asignatura que es la revelación y la Biblia, que ustedes tienen dentro de su currículo de la academia. Y allí pues en esa materia pues se habla acerca de la escritura, el proceso de canonicidad de los libros, todos los elementos que se tenían en cuenta para determinar la canonicidad o no canonicidad de un libro. También se habla de los libros históricos o apócrifos, como también fueron llamados. Y pues surgió la pregunta en relación con lo relativo al libro de Enoc. ¿Por qué el libro de Enoc no entró dentro de los libros inspirados? Bueno, eh, quisiera recomendarles que ustedes tengan, espero enviarles un formato en PDF que encontré, encontré de este autor. Él se llama Josh McDowell. Es una investigación, son dos investigaciones que él trabaja sobre la autenticidad de los escritos, el proceso de canonicidad, un poco de la historia de cómo se preservaron los libros. Y allí ustedes pueden encontrar bastante información. En el libro, en relación con el libro de Enoch, tendríamos que decir que es un libro apócrifo que aparece aproximadamente en el 300 antes de Cristo. Eh, Enoch había vivido hacía unos 1600, 1700 años antes de la aparición de su libro. Entonces es imposible que Enoch lo hubiera escrito porque el libro nunca existió hasta antes del 300 antes de Cristo. Y ocurre aquí un fenómeno que conocemos como un libro pseudoepigráfico, es decir, hacer pasar un libro con la firma de un autor que nunca lo realizó. Sería tanto como decir que Miguel de Cervantes escribió Cien años de soledad. Entonces, porque Cien años de soledad no aparece sino hasta el siglo XX. Y Miguel de Cervantes había vivido hace 500 años antes. Era imposible que Miguel de Cervantes escribiera pues ese libro. Entonces, lo mismo sucede con el libro de Enoch. El libro es un libro que está lleno de historias acerca de ángeles, de la lucha de los demonios. Eh, es un libro que pretende de alguna manera conectarnos con lo que ocurre o que la Biblia guarda silencio con la vida de Enoc, séptimo después de Adán, que es tenido por profeta. Y otra de las razones es que aparece mencionado como referencia por parte del apóstol Pedro y de Judas. Sin embargo, el libro nunca fue citado por el Señor Jesús, nunca los hebreos le reconocieron autenticidad del canon del Antiguo Testamento. El libro es conocido, ya existía, pero no tenía ese reconocimiento de escrito profético, tal como lo hemos mencionado de otra cantidad de libros que aparecieron durante el periodo. Eh, Enoch es, como lo mencionaba, es un hombre que existió, pregonero de justicia, pero la revelación que tenemos de Enoch no nos la da él mismo, no la escribe Enoch mismo, sino Moisés. Moisés es quien nos habla de Enoch.
Había varios requisitos para que un libro fuera considerado como un libro inspirado, y es si el libro era autoritativo, es decir, si el libro aparecía con un mensaje contundente, así ha dicho el Señor, o esta palabra se atribuía como tal, como fuente, como origen a Dios mismo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas de las cuales pues carece el libro. Lo segundo del libro es que fuera circulado, hubiera sido leído, aceptado por parte de los destinatarios como palabra de Dios, ¿no? Y nunca ese libro pues fue reconocido o aceptado como un libro que venía de parte del Señor por los que escucharon su mensaje o conocieron su contenido en el momento en que el libro pues aparece. Otro requisito tenía que ver con que la persona que lo escribió hubiese sido reconocido en ese momento como un siervo de Dios y hubiera ministrado y hubiera estado presente durante el tiempo en que el libro fue escrito. Entonces, desafortunadamente, como les digo, hay una brecha de más de cerca de 1500 años entre la existencia del personaje y la circulación del libro. Entonces es imposible que no hubiera escrito o narrado los hechos. Lo otro es que la enseñanza se conecte con la revelación que ya está en los otros libros establecidos y no se puede encontrar una relación. Muchos de los relatos que hay allí son relatos pues fantasiosos, eh, y de alguna manera enseñan aspectos que solamente aparecen en el libro y que no aparecen en ningún otro libro de las Escrituras. Y sobre todo en el libro de Judas hay un ataque directo contra la adoración o meterse en la enseñanza en relación con los ángeles, que era algo muy metido en en la época en que el libro de la epístola de Judas aparece. De hecho, Judas escribe contra estos maestros que no tienen al espíritu y que engañan a la gente, llevándola a meterse con el culto a los ángeles. Así que lo mismo la demoniología. Entonces aparecen, no que no haya ángeles, no que no haya demonios, sino que la relación que tenemos con ellos es dada directamente desde los libros inspirados. Nunca Jesús nos enseñó a consultar a los demonios ni a estar en relación con ellos. Son por naturaleza seres de maldad y mentirosos. Y lo segundo, que en el culto a los ángeles, pues es una de las prácticas más comunes que uno podría encontrar en ese tiempo, pero aún en en los libros inspirados, vemos que los ángeles están para ejecutar la voluntad de Dios y no reciben adoración por parte de los hombres. Excepto hay un ángel que es una manifestación, un tipo de Cristo, que es el ángel de Jehová, que es lo que llamaríamos una teofanía o una anticipación, una manifestación de Cristo, y lo aparece sobre todo en el Antiguo Testamento como guardando, guiando al pueblo de Dios. Y este recibe adoración como Dios. Así que tenemos que ser cuidadosos también con eso. Aún en el libro de Apocalipsis, el mismo Juan, cuando está recibiendo la revelación, intenta adorar al ángel que le está hablando y el ángel le dice, no, adora solo a Dios. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces, miren ustedes cómo también el libro, la epístola de Judas, que cita algún conocido contenido, porque el libro era conocido, pero nunca fue tenido como canónico, como una práctica o una autorización para entrar en el canon. También el apóstol Pablo hace varias citas en sus escritos de escritos, por ejemplo, de los griegos. Eso no significa que vamos a probar la enseñanza. Por ejemplo, el libro de Hechos en el capítulo 17 hace citas de los estoicos, de los epicúreos, hace citas también de autores griegos
cuando Pablo desarrolla su discurso evangelístico, pero no es que él está diciendo que eso es palabra inspirada. Está utilizando un recurso para mostrar cómo Dios ha hablado a través de los tiempos y de las edades. La misma referencia la encontramos en la carta a Tito, donde Pablo le dice a Tito que los cretenses en su carácter pues revelan lo que algunos de los autores o poetas griegos habían escrito acerca de ellos y los tilda de ociosos, glotones y malas bestias. Entonces, y dice, esto es verdad, sí, por eso repréndelo duramente. Entonces, estas referencias que se hacen allí no son una autorización como palabra inspirada. No así cuando los escritores, especialmente del Nuevo Testamento, se referían a los profetas, se referían a los escritos del Antiguo Testamento, los reconocían y los citaban como fundamento de autoridad, como fue dicho por el profeta, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, como estaba escrito en el libro de Salmos de los profetas. El mismo Señor Jesús hace este uso, este recurso. Entonces, en conclusión, pues este libro pues no fue recibido por la comunidad, no tiene tampoco, no se le atribuye el poder transformador que tienen los escritos de la Biblia. Y esa es una de las razones por las cuales, bueno, algunas de las razones por las cuales pues el libro no fue recibido en ese periodo. Como les digo, si ustedes están interesados, pues hay bastante material al respecto. Del periodo intertestamentario, cuando aún en la versión de los 70 nunca los escritores y los eruditos hebreos reconocieron esos libros, las adiciones a los libros de Daniel, Sirácides, Baruch y todo eso es materia de estudio en la clase que les mencioné. Eh, y pues les enviaré algún material para que ustedes tengan allí pues de consulta y de referencia. El otro tema que que teníamos pues dentro del análisis que surgía en la sesión anterior, pues tenía que ver ya con los elementos de la, de la Biblia, lo que afirmamos como cuando miramos la Biblia, ¿no? Entonces, muchos de lo que algunos tratan como problemas de los escritos, no hay. Usted en toda la evidencia, en todo el estudio que se hace, el proceso de contar letra por letra, bueno, es una historia fascinante de cómo se preservaron los libros. Eso lo pueden, como les digo, consultar en el libro de McDowell y otros que nos cuentan ese proceso maravilloso, sobre todo de los escritores y de una generación que fueron los masoretas. Es tremendo ver cómo Dios ha preservado a través del tiempo su palabra. Perdónenme, me he tomado más tiempo del que requería pues para eso, pero quería dejar como esos puntos. Recordemos esto, que cuando hablamos de la escritura, pues la Biblia en sus 66 libros la consideramos divinamente inspirada. 40 autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso decíamos al inicio que el autor de la escritura es el Espíritu Santo. A través de los hombres que fueron inspirados para escribir las palabras y las estructuras, las formas que el Espíritu Santo quiso que así se plasmara. Entonces, que la Biblia sea inspirada divinamente implica que tenemos que tener en cuenta que no es de nuestra creación. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ni fue traída por voluntad humana. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso y acercarnos al texto para el estudio y para el análisis, pero sabiendo que lo que estamos leyendo es inspiración de Dios. Y está inspirada en todos sus 66 libros. Entonces la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios.
Si la Biblia contiene la palabra de Dios, estás afirmando que algunos de los aspectos no son palabra de Dios, y eso en los manuscritos originales es imposible. El mensaje es uno, es el mismo. Aparecieron en el siglo XX, en las cuevas de Qumran, los rollos del mal muerto, y cuando compararon el mensaje que estaba allí con el mensaje de las escrituras, hubo algunas variaciones de estilo, pero el contenido del mensaje es el mismo. Ninguna de las doctrinas fundamentales, ninguno de esos textos ha sido afectado a través del paso de los años y de la historia por la aparición de otros documentos. Entonces, siendo así, entonces la Biblia es la autoridad en todos los asuntos de fe, doctrina y de práctica para el creyente. Entonces afirmamos la autoridad plena de las Escrituras. Ningún hombre, por dotado que sea, está por encima de la revelación y la autoridad de las Escrituras. Es inerrante, sin error en sus manuscritos originales. Es infalible, quiere decir que ella tiene la Biblia, como bien lo afirma el Señor, toda palabra se cumplirá, ni una jota, ni una tilde de la escritura se quedará sin su cumplimiento. Jesús utilizó aquí un recurso para decirnos que ni el más pequeño, la J es la letra más pequeña del alfabeto griego, dice, ni aún el aspecto más pequeño de la escritura se quedará sin su cumplimiento. En los principios que nosotros afirmamos en relación con la Biblia, que son los principios de la Reforma, pues afirmamos que las cinco solas, solo la fe, es el instrumento de gracia y la hemos recibido de parte de Dios. En Efesios 2:8 al 9 dice que es por medio de la fe que hemos llegado a ser salvos, y esto no de nosotros, pues es don de Dios para que ninguno se gloríe. Entonces creemos que el instrumento, el medio de gracia para nuestra salvación y para recibir cualquier otra de los dones o el favor de Dios es a través de la fe. La siguiente es solo escritura, o sea, solo reconocemos que la escritura divinamente inspirada es la regla de autoridad, de fe y de práctica para el creyente. Todo lo demás tendrá que estar sujeto a la Biblia, y no tendremos que sujetar la Biblia a la opinión o al pensamiento humano. Eh, el siguiente elemento será el de solo gracia. Somos salvos por medio de la gracia que es a través de Cristo Jesús. Las obras, las religiones, ninguna, ni aún nuestra bondad personal es suficiente para salvarnos. Así que solo la gracia de Dios puede convertirnos en hijos de Dios, puede convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos, puede convertirnos en santos, justos, redimidos por medio de la obra de Cristo. La gracia es un don, es un regalo que hemos recibido. La gracia nos habilita, la gracia nos capacita, la gracia nos transforma, y la gracia nos presentará completos eh, eh, en el día de Cristo a cada uno de nosotros, a la medida de la estatura de la plenitud de Él. Solo Cristo, porque solo Cristo Jesús es el mediador. Solo Cristo Jesús es Dios y es hombre. Solo Cristo y suficientemente me dio y sustituyó nuestra vida en la cruz para darnos vida. Sufrió la muerte, murió, resucitó, derramó su sangre por nosotros y ha sellado un pacto que es eterno con cada uno de los que por medio de la fe nos acercamos a Él. Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el apóstol de nuestra fe. Él es el profeta en el cual hemos creído, porque nos ha hablado todo el consejo de parte de Dios. Él es el rey de los cielos y de la tierra, es el Señor del universo. Por medio de Él y a través de Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia y de todo principado. Él es la manifestación visible de la gloria de Dios. Él es el que por medio de su palabra sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él, en Él habita
la plenitud de la deidad. Él es la cabeza de todo principado en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Él es el que está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Él es también el que nos ha tomado y nos ha dicho que somos carne de su carne, hueso de su hueso, su iglesia, y Él se la presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Solamente por medio de Él tenemos acceso a la gracia, acceso al Padre. Él está preparando el lugar para nosotros. Él ha de venir por nosotros. Él cumplirá el consejo y el propósito de Dios. Él sujetará y llevará hasta el final toda rebelión. Y una vez que haya suprimido toda rebelión, Él mismo se sujetará a aquel que le ha sujetado todas las cosas. Así que solo Cristo, y eso trae como resultado que todos nosotros tendremos que vivir para glorificarle. Solo ideo gloria, solo a Dios la gloria. Entonces, solo fe, solo escritura, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. El hombre existe para glorificar a Dios. Y Dios nos creó para que disfrutáramos de Él y conociéramos su gloria y nos deleitáramos con Él en su gloria. Así que eh, tuve que hacer este repaso, pero era necesario entonces para que continuemos con nuestra sesión del día de hoy. Voy a parar un momento este punto e regresamos entonces para continuar con nuestra siguiente clase.